Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de En Tela de Juicio. Estamos en época de balance y hoy tenemos un balance muy especial porque involucra a muchas víctimas del conflicto armado en el país. Es un balance sobre el tema de restitución de tierras. Y para analizar este tema nos acompañan en la emisión de hoy el doctor Gustavo Bedoya Palacio, quien es juez segundo de restitución de tierras. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Martaria, por la invitación. Muy contento de estar aquí en este espacio. Y también está con nosotros el doctor Balmore González Mira, quien es el subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Doctor, bienvenido y gracias por estar aquí en Tela de Juicio. Bueno, muchas gracias por volver a invitarnos a este gran espacio. Un saludo especial a ustedes y a todos los televidentes. Y antes de estar con nuestros invitados, veamos cuál es el contexto de la restitución de tierras en Antioquia. La Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas o de Restitución de Tierras en Colombia, crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso presentado desde el 1 de enero de 1991. Conozca cómo avanza Colombia en materia de restitución de tierras. ¿En qué ha beneficiado a las víctimas la Ley 1148 de 2011? ¿La firma del proceso de paz ha ayudado o por el contrario truncó los beneficios a las víctimas del conflicto? En Tela de Juicio, Pedagogía Constitucional. Y vamos a dar inicio a este programa entonces en este balance de restitución de tierras. Doctor Gustavo, yo quiero preguntarle inicialmente cómo contextualizar lo que ha pasado realmente con el tema de restitución de tierras en Colombia. Marta, mira, lo primero que podemos decir es que esta es una jurisdicción nueva, aparece con la Ley 1448 del año 2011 y solo a partir del año 2012 se crearon los primeros jueces y los primeros magistrados de restitución de tierras. Es decir, que ya es un proceso que lleva más o menos 6 años largos en los que se ha podido proferir un número importante de sentencias tanto por los jueces de restitución de tierras como por los tribunales. Es decir, es un proceso que va avanzando, digamos, adecuadamente. Doctor Balmore, pero para un departamento como Antioquia, ¿qué significa que una jurisdicción como restitución de tierras tenga un resultado que mostrar en términos de lo que ha significado para las víctimas del conflicto, específicamente la restitución? Bueno, hay que decirlo, la Gobernación de Antioquia, desde su Dirección de Derechos Humanos, se ha propuesto acompañar obviamente el tema de la restitución de tierras con todo el empeño. Pues si bien es cierto, es una jurisdicción absolutamente novísima, tiene unos resultados muy importantes. Valoramos, respetamos las decisiones de los jueces de restitución en la medida en que ello conduce precisamente a guardar una seguridad jurídica en el departamento y en el país. Obviamente tiene un ingrediente de restablecimiento de derechos y adicionalmente es la esencia propia del respeto a los derechos humanos a través de un elemento de la justicia. Es absolutamente importante poder estar entregando hoy un balance que se puede resaltar en cifras de lo que ha hecho el departamento de Antioquia en esta materia. Doctor Gustavo, pero ustedes tienen unas metas. ¿Qué tanto esas metas de restitución de tierras se ha cumplido realmente en Antioquia? Marta, mira, hay que decir que este proceso de restitución de tierras es un proceso muy particular porque tiene dos etapas muy definidas. Una etapa administrativa que está a cargo de la unidad de restitución de tierras y una etapa judicial ya por la jurisdicción, jueces y magistrados de restitución de tierras. Entonces, las metas que se tienen desde el gobierno nacional aparecen en el funcionamiento propio de su entidad administrativa especialmente creada para el efecto, que es la unidad de restitución de tierras. Si vos miras los indicadores de la unidad de restitución, encontrás que en efecto es un proceso que se va cumpliendo gradualmente. Incluso la misma ley 1448 habla de una implementación gradual de la ley, pero yo creo que al momento se han cumplido las metas que se quieren. Lógicamente, si usted mira el universo de víctimas que hay por desplazamiento forzado, por despojo y abandono de tierras, pues siempre habrá un número importante de solicitudes o que no han tenido, digamos, el trámite en la unidad de restitución de tierras o que apenas van a ser formuladas a nivel judicial. Pero
en términos generales es un panorama muy alentador, Marta. Pero doctor, antes de ir con el doctor Balmore, respecto al tema jurisdiccional específicamente, ¿qué tanto realmente se ha movido esta jurisdicción? ¿Qué tanto se ha podido satisfacer como los reclamos de justicia y de restitución de las víctimas? Marta, yo pienso que jueces y magistrados han cumplido su labor en la medida en que nosotros tramitamos todas las solicitudes que ingresa o que presenta la unidad de restitución de tierras. Nuestro insumo es necesariamente la solicitud que presenta la unidad de restitución de tierras, y en ese sentido en Antioquia o en el distrito judicial de Antioquia, porque de este distrito también depende Chocó y Montería, hemos cumplido la labor porque vamos en el trámite normal de los procesos, con algunas dificultades por el tema de seguridad, por ejemplo, en el área de Urabá, pero con independencia de eso, yo pienso que es un panorama muy positivo, Marta. Doctor Balmore, si uno pudiera mirar como el mapa, extrapolar el mapa de Antioquia, ¿cuáles son las regiones realmente donde, primero, que estuvieron más afectadas por el conflicto, donde más se está trabajando el tema de restitución de tierras? Bueno, con todo el temor a equivocarnos, y el doctor Gustavo nos dará las cifras o al menos la ambientación de lo que ha sido el proceso en el departamento, uno diría que la inmensa mayoría del departamento fue afectado. Es decir, tenemos víctimas en todos, absolutamente todos los municipios de Antioquia. Es lo primero. Lo segundo, un tema es el desplazamiento y otra materia es el despojo. En esa medida tenemos a unas víctimas que han recibido una revictimización y la idea es poder resarcir sus derechos. En esa medida podríamos decir que Urabá es el territorio más afectado en materia de despojo de tierras y además donde más dificultades ha habido para el reintegro o el resarcimiento de muchos derechos. Como segundo territorio podríamos pensar que hoy tenemos dificultades en el Bajo Cauca y algunos en el Magdalena Medio y en otros sectores. Pero yo creo, y aquí también, excúsenme, me extiendo unos segundos, porque es un tema muy importante poderle contar a la ciudadanía las dificultades, doctor Gustavo, que se tienen allí. Y es en ese elemento de reclamaciones que también hay personas que quieren aprovecharse de la situación y sin ser víctimas, pues acuden a la vía administrativa y a la jurisdicción en el propósito de hacerse victimizar o hacerse contar como víctimas para poder obtener unos beneficios. Yo diría que ese balance también es importante porque en esa medida desgastan el aparato administrativo, obviamente desgastan el aparato judicial, esta nueva jurisdicción, y eso hace que se dificulte. Entonces también unos elementos que puedan tenerse ahí como talanquera para que esto no suceda. Doctor Gustavo, pero mire, yo quiero preguntarle lo siguiente, ¿es suficiente la jurisdicción de restitución de tierras? Nosotros tenemos un cálculo de 8 millones de víctimas en el país, de las cuales muchas obviamente fueron fruto del desplazamiento, de los asesinatos, etcétera, etcétera, pero también del despojo de tierras. Hay millones de hectáreas en el país que fueron despojados. ¿Es realmente suficiente esta jurisdicción para dar cuenta de esas necesidades de retorno de las poblaciones a sus tierras? Doctora Marta, una de las dificultades con que ha contado todo el sistema de justicia transicional es que finalmente no tenemos un dato cierto, objetivo, de cuántas hectáreas fueron efectivamente despojadas por grupos armados. Entonces, en esa medida no podría usted tener un dato objetivo y racional para decir que necesita cierto número de funcionarios judiciales. En el departamento de Antioquia pienso que tenemos cubierta esa necesidad de justicia, con los jueces que hay aquí en Medellín, los que hay en la zona de Urabá, en el municipio de Apartado. En algunos sectores del país sí hay un gran número de solicitudes represadas, sobre todo en el sur del país, pero digamos que la jurisdicción que hay en este momento, la institucionalidad que existe en este momento, me parece que se corresponde con las necesidades que se tienen de justicia en este sentido.
Bueno, ya regresamos aquí en Tela de Juicio para seguir analizando el tema hoy, el tema de la restitución de tierras. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que se han afrontado para que las víctimas del despojo en nuestro país, pues obviamente puedan lograr satisfacer su deseo de justicia y retornar a sus tierras? Ya regresamos aquí en Tela de Juicio. Estamos de regreso aquí en Tela de Juicio analizando el tema hoy, el tema de restitución de tierras, con nuestros invitados el doctor Gustavo Bedoya Palacio, quien es el juez segundo de restitución de tierras, y el doctor Balmore González Mira, quien es el subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Doctor Balmore, realmente desde la óptica de las víctimas, que es al fin de cuentas quienes requieren la acción del Estado, ¿cuáles han sido las mayores dificultades para acceder a la restitución de tierras en Antioquia? Bueno, yo diría que hay varios elementos que los podríamos clasificar entre una dificultad mayúscula, el poder acceder a la jurisdicción, a veces por la misma amenaza que tienen para no hacerlo. El segundo es poder demostrar con veracidad los hechos ocurridos de parte de la víctima, de parte de los agresores, y poder demostrar esencialmente el despojo. Adicionalmente, las personas en ese desarraigo a que lo lleva la violencia muchas veces se desentienden, y el paso del tiempo podría ser otro elemento que dificulte poder resarcir los daños y restablecer los derechos de estas personas. Uno entendería que hay otro tipo de razones legales de procedimiento que implican ya la esencia misma de cómo pueden obtener esta restitución como un elemento, valga la redundancia, de restablecimiento del derecho. Doctor Gustavo, mire, uno de los temas centrales de la ley de restitución de tierras es las víctimas, y el principio de que las víctimas dicen generalmente la verdad, que hay que creerle a las víctimas. ¿Qué tanto está funcionando realmente en el tema de la reclamación administrativa y en el tema de la reclamación ya vía jurisdiccional? Marta, para responderle quiero retomar algo que dijo el doctor Balmore. Las dificultades que se han identificado en el proceso de restitución de tierras están relacionadas más con dificultades históricas que tenemos institucionalmente, como por ejemplo la identificación catastral del predio, porque los catastros están desactualizados, porque el IGAC tiene desactualizada su información, porque los temas relacionados con la realización o la existencia del hecho victimizante, con la situación precaria de la víctima, son situaciones que la ley previó en su diseño y dispuso que ese tipo de cosas se resolvían vía presunción a favor de la víctima. Y ahí conecto con su pregunta. Porque la víctima llega al proceso de restitución de tierra prevalida de la presunción de que su dicho tiene certeza ante el juez. Es decir, el juez o magistrado parte del hecho de considerar que lo que le está diciendo la víctima es cierto. Entonces, en ese punto de vista aparece la víctima como punto central en el proceso de restitución de tierras. Doctor Balmore, pero hemos tenido también una dificultad, yo creo que central, y es no solo el tema de que no tienen títulos, los campesinos en Colombia suelen no tener títulos porque son posesiones, son herencias, etcétera. Y ahí se atraviesa un problema central de este asunto de tierras en Colombia, y es el tema de los tenedores de buena fe. Realmente cómo conciliar cuando hay personas que también a través del despojo, y lo supimos por el conflicto armado, pues sí sacaron títulos de tierras que fueron despojadas a quienes legalmente les corresponde por derecho, digamos incluso a veces ancestral, ser los propietarios de esas tierras. El tema no es fácil, y la jurisdicción dentro de lo nuevo que lleva funcionando, muy seguramente y sabiamente a través de la conciencia de los jueces empieza a evaluar y a reevaluar todos estos temas. El Código Civil habla del poseedor de buena fe. Se ha adelantado un proceso de pertenencia, de tenencia, pues se le adjudica como tenedor de buena fe, se le adjudica como poseedor y pasa a ser propietario. Hay que conciliar las dos jurisdicciones, porque en esa medida uno diría
bueno, la ley fue retroactiva además, y dijo quienes hubiesen sido despojados del 91 para acá. Entonces ahí se presentan mucho ese fenómeno de los poseedores de buena fe y cómo conciliar ese tema. Yo creo que la sabiduría de la norma lleva a poder determinar qué hacer en ese caso específico, y eso se ha dado para que se presenten múltiples problemas. No voy a decir el lugar, pero un juez de restitución ordenó la entrega de un bien. Cuando se iba a hacer el desalojo y se evaluó y avaluó el costo de dicha restitución, el valor de toda la operación del Estado para restituir el bien nos llevaba a varias cosas. Primero, a que quienes estaban allá poseyendo de buena fe también habían sido víctimas del conflicto, uno. Y dos, que el valor de la operación de restitución estaba 10 veces por encima del valor real de la tierra restituida. ¿Qué hacer en un caso de esos? Y se presentan en muchas situaciones y en muchos territorios. Voy a ser más gráfico. Valía 10.000 millones de pesos la operación para desalojar a quienes estaban allí y restituirle a los verdaderos propietarios, que ya el juez había determinado quiénes eran. Pero quienes estaban ocupando de buena fe habían sido víctimas del conflicto desplazadas y estaban ubicadas allí. Ahí dice uno, ¿qué opera? ¿La sentencia o la justicia? Doctor Gustavo. Qué pena, Marta, meter la cuchara, No, pero tranquilo. me parece que es necesario. El tema económico que menciona el doctor Balmore claramente es importante, sobre todo en un país como el nuestro, pero no se puede olvidar que el tema de restitución de tierras lleva envuelto la definición a la protección de un derecho fundamental. Y en ese orden de ideas, usted no podría comparar la vigencia o realización de un derecho fundamental versus el valor económico que tiene. O si lo compara, tiene que darle un valor especial, ¿no es cierto? Eso como primera medida. En segundo término, la justicia transicional en la que está envuelta la justicia de restitución de tierras es precisamente una justicia de orden constitucional. El juez de tierras es un juez constitucional. En ese orden de ideas, la regla de la propiedad privada que rige el Código Civil no es del todo aplicable o no es aplicable de la misma manera que funciona en derecho privado. Por eso aparecen esas discusiones de qué tiene más relevancia, si el derecho de la persona que fue despojada o la persona que tiene ahora un título. La ley previó eso, o digamos que lo previó parcialmente. Frente a los opositores, dijo la ley, el opositor tiene que probar buena fe exenta de culpa. Si no la prueba, simplemente prevalece la restitución. Y aparecen los casos como los que menciona el doctor Balmore, personas que ni siquiera son opositores, son los famosos ocupantes secundarios, los segundos ocupantes, que de acuerdo a la sentencia C330 del 2016 de la Corte Constitucional, son personas que están ocupando el bien que están reclamando en restitución, pero tienen condiciones muy particulares, o porque fueron también personas víctimas del conflicto armado y tienen además una carencia económica específica, o porque ahí está ubicada su vivienda o porque ahí está ubicada su fuente de ingresos. Y dijo la Corte que en ese caso, cuando hay un segundo ocupante, el juez de tierras o el tribunal en su sentencia, al momento de resolver, debía resolver también la situación de ese segundo ocupante. Es decir, que la sentencia de alguna manera está mirando la situación del restituido y la situación de la persona que está ahí. Pero doctor, venga, doctor, claro. Podríamos revictimizar. Claro, pero ya Entonces, regresamos aquí en Tela de Juicio para seguir analizando el tema hoy, el tema de la restitución de tierras. ¿Qué tan eficiente, qué tan fácil ha sido materializar realmente los principios de esta jurisdicción en favor de las víctimas del despojo en Colombia? Ya regresamos aquí a En Tela de Juicio. Estamos de regreso aquí en Tela de Juicio en la emisión de hoy, hablando del tema de restitución de tierras. Doctor Balmore, realmente hay un tema también que es transversal a todo este asunto de restitución de tierras porque es el eje también del conflicto y es la violencia. Realmente, ¿qué tan fácil ha sido la restitución de tierras cuando aún tenemos territorios cooptados por grupos armados ilegales? No es fácil, muy difícil. Adicionalmente porque tenemos reseñados muchos casos
en los cuales a quienes se les ha restituido el derecho y cuando van a entrar a ser nuevamente poseedores formales, van a recibir su territorio, han sido asesinados. Entonces no es fácil, el tema en Colombia no es fácil, estamos pasados por un tema de violencia gravísimo, estamos pasados además por unos elementos de que no hemos podido llevar la seguridad a la ruralidad. Y esta es una autocrítica para el Estado que a veces no logra llegar con todos sus hombres a prestar la protección a todos los habitantes del territorio. Voy a esbozar muy corto la teoría de lo que debe ser la seguridad del Estado. La seguridad del Estado va compendiado piramidalmente en lo que tiene que ver con la justicia, el respeto a los derechos humanos y en efecto a la convivencia ciudadana. Sin esos tres elementos es imposible materializar elementos de seguridad propiamente dicho. No es la mera percepción de seguridad la que la lleva al territorio, es también la materialización de la seguridad misma la que tiene que conducir a que el ciudadano pueda disfrutar plenamente de sus derechos. Doctor Gustavo, porque mire, la tierra es central también, es un elemento central al que estamos atados como humanidad y la propiedad de la tierra ha sido fundamentalmente un tema de conflicto permanente, más en medio del conflicto como en Colombia. Por eso le quiero preguntar y le reitero la pregunta que le hacía el doctor Balmore y es realmente los jueces, la unidad vía administrativa pueden expedir y ordenar la restitución de tierras, pero estas sentencias sí se están cumpliendo, porque qué tan fácil es en territorio que la gente que fue despojada pueda retornar a sus tierras y pueda obviamente reafirmarse nuevamente en lo que fue suyo. Marta, uno de los propósitos de la ley es garantizar el retorno de las víctimas en condiciones que puedan, digamos, recuperar su vida cotidiana. Y la ley busca no solamente restituir, sino formalizar el título de propiedad. De ahí que en la sentencia el juez de tierras ordene o la declaración de pertenencia en el mismo proceso de restitución de tierras o le ordene a la Agencia Nacional de Tierras la adjudicación de un baldío cuando se trata de bienes de esa naturaleza. Eso es, digamos, la parte formal del derecho de propiedad, la formalización del derecho de propiedad. Lo que tiene que ver con condiciones de seguridad, desde el proceso de restitución de tierras lo que se busca es asegurar unas mínimas condiciones para que la gente retorne. Por eso la sentencia de restitución va acompañada siempre de componentes de orden asistencial. Se ordena, por ejemplo, el otorgamiento de un subsidio de vivienda rural, el otorgamiento de un subsidio de proyectos productivos, se asegura que la persona tenga educación o acompañamiento en ese proceso educativo. Pero ya el tema de orden público, que es un tema, digamos, de orden práctico en regiones específicas, claramente es un tema complejo. Por ejemplo, en la zona de Urabá, donde es difícil no solamente la identificación de los predios desde la etapa administrativa, sino ya la actividad propia del juez en una inspección judicial y más el retorno específico de la persona al predio reclamado. Eso es algo que realmente el Estado colombiano está en duda de garantizar efectivamente. Claro, doctor, porque eso le toca directamente a la labor de los entes territoriales y en ese sentido realmente sí se puede garantizar, porque recordamos que en el 2018, por ejemplo, hubo un episodio de atentado contra una caravana de restitución de tierras donde incluso murieron 8 agentes de la policía que acompañaban a los jueces. En esa medida decimos, hay acompañamiento para los servidores judiciales, pero ¿qué pasa cuando ya las personas vuelven al territorio y regresan? ¿Qué está pasando realmente ahí? Bueno, lo primero, no solo que eso es competencia del ente territorial, la verdad es que eso es competencia del Estado como Estado. El Estado es quien debe garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y en esa medida la fuerza pública se ha quedado corta para garantizarle a cada ciudadano tenerle un agente de protección. Y lo que pasa ahí, efectivamente, lo que tú acabas de decir, sucedió en Urabá, específicamente en San Pedro de Urabá. Esta caravana iba precisamente en acompañamiento y uno lo que pudiera es decir que lo que acaba de decir el doctor Gustavo está en duda, pero también está en deuda el Estado en el tema de las condiciones todas absolutas de seguridad, de manera que uno pensaría
que el Estado tiene que fortalecer su músculo de seguridad para garantizarle a todos y cada uno de los ciudadanos aquel principio constitucional que acabo de mencionar, la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Doctor Gustavo, para que vamos redondeando y finalizando, realmente dentro de la perspectiva de la gestión que ustedes como jueces de restitución de tierras han venido haciendo, y usted habló de un tema central también que tiene que ver con una justicia transicional. Estamos a puertas de que en Colombia, con la situación que tenemos también de orden político y social, frente al propio tema de restitución de tierras, la supervivencia de una jurisdicción como esta. De una jurisdicción como esta. Marta, mira, en ese sentido, la ley 1448, por ser justicia transicional, que por definición es una justicia de orden temporal, porque se aparta, digamos, de las normas regulares del Estado, dispuso una vigencia de 10 años, entre el 2011 y el 2021. Esa norma fue demandada ante la Corte Constitucional por inexequibilidad, y la Corte, en una sentencia de la semana pasada, dispuso que esa era una norma inexequible y conminó al Congreso a prorrogar la ley por otros 10 años. Si no la prorroga, se supone que tiene vigencia la sentencia constitucional y tendrá de todas maneras vigencia hasta 2031. Falta conocer el texto de la sentencia, solamente conocemos el comunicado de prensa, porque como la ley 1448 tiene dos componentes, el componente de víctimas y el componente de restitución de tierras, este es el momento en que no sabemos si la prórroga comprende la totalidad de la ley o solamente el componente de víctimas, porque además la sentencia, o al menos el comunicado, no se pronunció sobre qué va a suceder con el artículo 103 de esa ley, que es el artículo que creó la unidad de restitución de tierras, que es la agencia del Estado encargada, digamos, institucionalmente de todo el sistema. Entonces, hasta que no conozcamos el texto de la ley, no sabremos qué va a pasar con víctimas y con restitución de tierras. Yo, personalmente, creo que la jurisdicción se va a mantener otros 10 años, además porque hay ya identificados, hay ya incluidos en el registro de tierras despojadas y abandonadas un número importante de predios que necesitan definirse judicialmente. Doctor, ¿serán suficientes 10 años más para la solución de este problema de tierras en Colombia? No creo que sean suficientes esos años, ni que sean suficientes los recursos que se han venido asignando. Se requiere más tiempo, se requiere de más recursos, se requiere de más herramientas. Yo pensaría, al igual que el doctor Gustavo, que estamos necesitando una norma que podría ser la misma Corte Constitucional en alguna sentencia de unificación, que nos diga qué está en ese elemento, en ese compendio, y aspiramos y esperamos que el Congreso, en un buen juicio y criterio, que ahonde en el tema de la expedición de una norma, pero que compendie absolutamente todo, que tenga todo el componente de derechos humanos, de víctimas, de restitución, de tratamiento, de indemnización, de resarcir derechos, es decir, de todo lo que implica poder restablecer los derechos en ese elemento de la justicia transicional. Pero llegamos al final de nuestro programa en tela de juicio. Muy especial agradecimiento al doctor Gustavo Bedoya Palacio, juez segundo de restitución de tierras, el doctor Valmore González Mira, subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, por habernos acompañado hablando y analizando y haciendo sobre todo un balance de esta ley de restitución de víctimas, una ley fundamental incluso para la consolidación de la paz en nuestro país. Los esperamos entonces el próximo jueves aquí en una nueva emisión de En Tela de Juicio. Que descansen y muchas gracias.